Y realmente agradezco las presentaciones generosas y la invitación también, porque interactuar con gente. Hoy en la mañana tuvimos una pequeña reunión hablando de temas más bien analíticos, y la verdad que fue muy interesante, digamos, el intercambio, por lo menos para mí. Bueno, espero que esta charla también, digamos, tenga el interés de parte de ustedes. En algún sentido es irónico tener que volver a hablar de la inflación en Argentina, digamos. Es un tema que lo tuvimos, lo dejamos, lo volvimos, y para alguien que lleva algunos años en el tema, es interesante en algún sentido, porque aparecen elementos que no son, digamos, que son relativamente nuevos, por ahí podemos charlar, y otros que son relativamente no nuevos, pero que vuelven a la discusión como si lo fueran. O sea, de alguna manera, y esto también me gustaría conversarlo, hay ciertas cuestiones que ya han sido discutidas, que forman parte de la discusión actual, y eso tiene que ver en particular desde el punto de vista analítico, que me gustaría charlar un poquito, digamos, cómo se entiende un proceso inflacionario. La primera cosa, por esto, digamos, tengo algunos gráficos para mostrarles, etcétera, etcétera, pero me da la impresión de que a esta altura del partido esto es un apoyo. Yo hoy quisiera más bien conversar desde el punto de vista más analítico, más conceptual, de cómo se entiende un proceso como el de la Argentina ahora. En primer lugar, es un proceso sistémico, digamos, y esto no es trivial decirlo de esta manera, porque uno puede concebir a un fenómeno como la inflación como, ustedes tienen, un conjunto de aumentos de precios individuales, o puede concebirlo como un proceso donde ciertos impulsos llevan a ciertas respuestas, que llevan a ciertos impulsos, que llevan a ciertas respuestas, ¿okay? Donde lo que figura hoy como impulso de la inflación es respuesta a algo que pasó antes o que se espera que pase mañana, y donde este impulso que pasa hoy va a dar lugar a respuestas mañana, que van a dar lugar a nuevas reacciones mañana. Usted me pregunta, yo lo veo más de esta manera, de esta segunda manera, lo cual hace, si ustedes lo piensan, que la pregunta sobre ¿de qué es la inflación? Es una pregunta muy difícil de responder, en general, no solo para la inflación argentina, sino porque hoy se adelanta una variable, mañana se adelanta la otra en respuesta al adelanto del anterior y de expectativa a lo que fuera de que va a pasar una cosa en el futuro. Eso lleva a una reacción, o sea que eso es, en el fondo, si me disculpan la metáfora, no es tanto qué animalito se le presenta a uno en la pantalla hoy cuando la calecita da vuelta, sino que la inflación es la calecita. O sea, la pregunta es cómo se genera un proceso que va realimentándose entre sí. Ahora vamos a charlar. Descripción un poquito de la economía argentina, digamos. Esto es nada, es un dibujo que a mí me gusta simplemente por su estética. Esto es, el colorado es la inflación y el azul es el producto. Okay, ya me rompieron ¿cómo se llama? El efecto especial, pero ¿a dónde me puse? Bueno, ustedes se dan cuenta, la Argentina es un país sin tendencia definida, donde los cambios de la configuración macroeconómica han sido muy intensos. Esto, la verdad que charlábamos hoy de limpia parabrisas. Es un país donde las tendencias, estos azules son como tendencias extrapoladas en distintos momentos del tiempo, y ustedes ven que la Argentina no se deja dibujar una tendencia contraria. Y lo mismo, en algún sentido, extrapolando, el tema de la inflación yo creo que es parte de esta inestabilidad. Estos son gráficos que me gustan. Después vamos a hablar
quisiera hablar de esto, pero vayamos directamente a esto que nos ocupa. Algunos datos uno miró antes de venir, ¿vio? Bueno, Argentina es un país sui generis donde hay varias tasas de inflación, ¿no? La azul es la que ustedes conocen, la que da 10% al año, y la colorada es la que no da 10% al año, digamos, una de ellas en particular. Si me preguntan, me inclino más por el lado colorado que por el lado azul, creo que más o menos la medición es esta, y por otro lado, desde el punto de vista del comportamiento, que es lo que importa, da la impresión de que buena parte del público en Argentina, sea agente económico, analista, incluso, me imagino, responsable de política económica o funcionario de política económica, piensa un poco esto. O sea que, ahora, visto desde alguna perspectiva, esto, noten que esto viene de los años 90, no tiene nada que ver con las altas inflaciones que hemos tenido en Argentina, eso es clarito. ¿Okay? Noten que entre 1975 y 1990 la Argentina tuvo una inflación de 2 dígitos anuales en 2 años, y siempre fue más arriba del 80%. O sea, 80% de inflación fue el mínimo entre 1975 y 1990. Nada que ver con eso. Hoy estamos en un rango 20, 25, digamos, acá toca 30 en enero y vamos a que probablemente baje un poquito en los próximos meses. Es una inflación relativamente moderada. Déjenme caracterizarla en algún sentido. Yo creo que la inflación en algún sentido es cuánto es por unidad de tiempo, pero en buena medida es cuánta unidad de tiempo hay para una determinada inflación. Dicho mal y pronto, para salir este intríngulis, la medimos anual, mensual, semanal, diaria, que hemos tenido de todo eso. Y eso es muy importante porque hace el comportamiento, en el sentido de que hace al horizonte de decisión. Una economía de la inflación de la Argentina en los años 80 pensaba a lo más en el mes. En la hiper pensaba mucho menos, o sea, al día, en la semana, en el gran índice. En estabilidad uno piensa varios años atrás. Hoy estamos pensando en el mes, en el año, ahí no más. Y esa es un poco la historia que tenemos por delante. ¿Dónde está la unidad de tiempo que tenemos en la cabeza cuando pensamos en términos de los precios? Y voy a tratar de sugerir en algún momento en lo que sigue, que esa pregunta es especialmente relevante ahora, más de lo que era en el pasado, a los efectos de pensar en el problema de crecimiento. Porque la verdad, creo que uno debe decir que si a uno le importa la inflación, es por los impactos sobre crecimiento y distribución. La inflación no es, me parece, un objetivo per se de política económica, sino es un objetivo intermedio, en todo caso, de política económica, en la medida en que eso afecta las posibilidades de empleo, las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de financiar gasto público social, las posibilidades redistributivas. Ese es el tipo de cosas que voy a querer enfocar. Ahora, déjenme meterme más o menos de lleno en la discusión analítica respecto de digamos, el proceso inflacionario, porque me parece de nuevo que hay ciertas cosas que digamos, vale la pena discutir. Como siempre, esto es un argumento retórico, así que digamos, pido disculpas de antemano, pero el argumento retórico uno busca algún caso límite y dice no, esto no, uno busca otro caso límite y dice, ay, mirá qué sensato que soy. ¿Okay? Pero déjenme ponerme en esa posición, digamos, y después voy a tratar de... Ustedes dicen, déjenme que me ponga serio, y le digo, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. En un sentido totalmente cierto. ¿Por qué? Porque esencialmente, si
aumenta los precios, el poder de compra del dinero cae. ¿Sí? Sí. Siempre, siempre. Porque si una cosa que yo compro vale, en vez de $1 vale 1,20, el peso con que yo compraba una unidad, cuando vale 1,20, compra 80 y no 1. Ya está. O sea que es un fenómeno monetario, hay una pérdida del valor del dinero, eso es así, no hay vuelta de él. Punto. Ahora, esa es una cosa, y la otra cosa es decir que cada vez que aumenta un precio, en algún lado, déjenme que busque el bolsillo, en algún lado salió el pesito. O sea, que el aumento de precios es una consecuencia directa e inevitable de que en algún lado sacaron los precios. Lo cual no es así, o sea, es perfectamente posible que los precios aumenten sin que haya un incremento de la oferta monetaria, digamos, no pueden contar, digo, no es ni siquiera ninguna herejía. O sea, y por otro lado, pueden aumentar los precios sin que varíe la oferta monetaria, y puede variar la oferta monetaria sin que varíen los precios. Evidentemente, la economía crece, aumenta la demanda de dinero, se puede emitir sin que haya inflación. Ya está. Digo, estoy dando caso trivial. O sea, la asociación mecánica entre dinero y precios no es tan clara. ¿Por qué? Porque entre dinero y precios está la relación, si ustedes quieren, entre dinero y demanda agregada, que no es trivial, entre demanda agregada y costos, en particular, que son las cosas que influyen especialmente sobre los precios, y los precios. Hay todo un mecanismo de transmisión que no es trivial. Yo creo eso. O sea que la relación entre dinero y precios es una relación, en todo caso, complicada. Por un lado. Por el otro, vayamos a la otra. Como yo no sé cuál es el mecanismo de transmisión entre dinero y precios, no hay ningún mecanismo de transmisión entre dinero y precios. Y eso me parece que es poner la carreta muy antes que lo huelen. ¿Por qué? Porque hay órdenes de magnitud. Si ustedes hacen expansiones monetarias de varios dígitos, 2 dígitos, 20, 30, 40, 50% por año, y dale, es como decir, mirá, el hecho de que vos tengas una canilla que gotea no te va a causar una inundación, no necesariamente ni siquiera te va a llenar el balde. Ahora vos, eso no quiere decir que si vos le das al goteo, en algún lado va a aflorar la cosa. Y si uno hace el experimento de decir, mirá, hay una expansión monetaria, como les digo, que no es trivial, que va de alguna manera alimentar el gasto agregado, los mecanismos por los cuales el gasto agregado, digamos, asociado con esa expansión, generan aumento de precios, pueden ser muy diversos, pueden ser variables, pueden ser complejos, pero que de algún lado afloran en algún lado. Entonces, yo creo que uno de los problemas en la discusión argentina es el problema de haber tomado estas posiciones de principio. Yo creo que M, la única cosa que afecta a P es M, y la otra que no hay manera de que M afecte a P, y por lo tanto, en el fondo, la inflación no es un problema de política económica. Hay análisis, por ejemplo, por ahí que interpretan a la inflación que hemos tenido en Argentina como algo así como una repercusión indirecta del aumento importado de las materias primas o cosas por el estilo. Realmente, en alguna ocasión, y tampoco es una exageración, hay ocasiones en las cuales los precios internacionales impactan sobre la inflación doméstica. Está claro, en el año 2008 todo el mundo, digamos, en América Latina, la inflación en América Latina subió en todos lados porque los precios internacionales subieron. Ya está. Ahora, eso tenía en el límite, digamos, del 17-8% y nosotros 25%. ¿Okay? Y además, la inflación, digo, si uno tiene ese argumento, el argumento de por qué, digamos, la pregunta es ¿por qué inflación importada? Y al final